Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de un podcast sin filtro. Yo soy Carlos Roa y como bien saben, en este podcast hablamos de todito, como las papitas. Entonces hay temas de educación, actualidad, política, historia, viralidad, etcétera, etcétera, etcétera. A mi lado me acompaña la profesora Sandra Marcela Ladino. Ella es licenciada en Educación como Lengua Extranjera y también tiene una maestría en Educación. Otra vez una maestría en Educación y el título es licenciada en inglés como lengua extranjera. Gracias, profesora, por corregirnos. Siempre los profesores aquí están como ayudándonos a corregir todas las cosas. Profe, la hemos invitado porque queremos conversar con usted sobre un tema muy relevante que ha sido estado como en la opinión pública en estas últimas semanas, y el contexto es el siguiente. Como hagamos una pose de contexto. Ok, no. Entonces solamente lo hago yo. Entonces, la pose del contexto es el siguiente. ¿Tú por qué se está riendo? Tenemos fans al otro lado. ¿Qué pasa? ¿Hay público? Sí, para que vean que este es un podcast de calidad, tenemos obviamente una fanaticada. Obviamente. Hay audiencia. Esto no es cualquier podcast. Entonces, el contexto es que la Corte Constitucional sacó la sentencia 357 del 2024, en el cual se le vulneraron algunos derechos a una niña de 9 años que profesa la ideología cristiana o la religión cristiana. La niña sacó 0 en un examen, lo cual hizo que se le bajara el promedio en esa asignatura, y el problema radica en que ella manifestó que no quería aprender unas oraciones de corte católica porque ella profesa pues la cristiana. Aún así, la maestra hizo como caso omiso, le hizo el examen y sacó el 0. ¿Qué pasa cuando la niña llega con el examen y el cipote 0? El papá lo ve y obviamente se molesta, va al colegio, hace como un reclamo, pero en la institución no prestaron atención hacia su petición, por lo cual el papá hizo una acción de tutela, la cual fue llevada a la Corte Constitucional, y esta, a través de esta sentencia, obliga al colegio a que, en primer lugar, cambie el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, en relación a la asignatura de religión, que se deben crear también alternativas o estrategias cuando un estudiante manifiesta que en la clase de religión no profesa como la religión en la que está, y obviamente pues hacer cambios o modificaciones al manual de convivencia. A esto también se suma que la sentencia manifiesta que todos los colegios públicos deben un error en la Matrix, no deben enseñar religión, puesto que somos un país laico que está en nuestra constitución, y que por lo general se debe enseñar como una especie de cultura religiosa. Listo, los derechos que se le vulneraron a la niña fueron una especie de discriminación. También se le afectó esta cuestión del derecho a su educación y al desarrollo de la libre personalidad y desarrollo como de la libertad de cultos. Profesora, ahora sí, ya con toda, ¿qué tan pertinente es esta sentencia? Y da la impresión de que a veces cuando los papás se quejan con los colegios como que se hacen los brutos ciegos sordomudos y hacen como lo que se les da la gana con la constitución política. ¿Es cierto? ¿Es falso? Diga. Después de esta larga introducción, bastante. Entonces, primero que todo, gracias por el espacio, gracias por invitarme. Siento como un déjà vu, siento que como si yo hubiera respondido esto. Lo soñó, no, profesora. Creo que lo soñé en algún momento. Otro tema en alguna vida pasada. El segundo episodio del podcast será algo así como reminiscencias. Días pasadas. Bueno, es totalmente al lugar, ¿no? Obviamente, digamos que hay un 50-50. Es decir, obviamente las instituciones educativas, según lo reza la Constitución política de nuestro país, tienen autonomía, completa autonomía para desarrollar su currículo, y eso es muy bueno porque pues finalmente la institución educativa hace un estudio de mercado antes de establecer su lineamiento curricular sobre cuáles son las necesidades que hay en esa comunidad. Sin embargo, aquí hay un aspecto fundamental, que es el hecho de la libertad de culto.
Entonces, como tú muy bien dices, sí somos un país laico, sin embargo, obviamente, pues nuestra religión preponderante es la católica, pero no valdría hacer un examen, o sea, ¿qué tipo de componente podría tener un examen de estos en esa asignatura? Completamente al hogar se le está protegiendo al estudiante tanto su derecho a la educación como su derecho a su libertad de culto. A veces discrepo con lo que mencionas, con que los papás ponen la queja y los colegios en los sordomudos, sí y no. Como papá, tú como educador en formación, imagino que has Y visto, periodista. y periodista, has visto que los papás a veces delegan toda la responsabilidad hacia el colegio y ya no más. Entonces el niño llega diciendo una palabrota y el papito dice, ay, eso fue lo que aprendí en el colegio, cuando están prácticamente 15 horas al día con los papás, o 10 horas al día con los papás, o 12 horas al día con los padres, entonces finalmente aquí la responsabilidad, eso es un trabajo mancomunado. Entonces sí y no, a veces llegan quejas a los colegios que definitivamente no da lugar, pero esta es completamente de acuerdo y pues genial y bastante favorable para la familia y obviamente para muchas comunidades que obviamente han sido discriminadas y pues los niños tienen derecho a conocer todas las religiones del mundo. Pero imagínate que de pronto en los colegios cristianos y católicos pues haya una asignatura que sea como, no sé, la cultura de la religión y le enseñen a un niño cristiano así tradicional una cultura asiática sobre su religión y sobre su espiritualidad. Entonces ahí los papás dirían, no, me están traumatizando al niño y demás. Tener a todo el mundo contento, así como usted tenerlo contento, es muy complicado, es prácticamente imposible. Como usted, ¿verdad? Y que me va a salir del cuadro. Es que el profesor tiene mucha fuerza. Profesor, entonces, así las cosas, ¿cómo, o sea, nos estamos corchando como profes? O sea, nos estamos corchando todos, papá, profe y colegios. ¿Y cuál sería la nota que usted da? Ush, ¿cómo así que nota? Sí. Sí, No. aprobada de cero para todo el mundo y entutelamos aquí la corte y que saquemos sentencias y que, mejor dicho. Es que sabes cuál es el problema, que los papás no se comprometen con la educación de sus hijos. ¿Por qué motivo el colegio tiene que establecer unos lineamientos curriculares solamente porque son los profesores? Así como usted aquí en la universidad, usted aquí en la universidad usted conoce su currículum, usted conoce el proyecto educativo de la facultad. Creo que no. Modelo Ya. socioconstructivista. Es el modelo pedagógico, pero yo no estaba hablando del proyecto educativo de la facultad. Universidad empresa. Ese es el modelo institucional. También me corché como estudiante, no puedo hacer nada. Póngame cero, profe. Obviamente, hace rato. Entonces es cuando los papás ni siquiera participan en el proceso de construcción ni del PEI ni de la malla curricular de la institución educativa. Ahí es donde está el primer problema. Entonces el papá llega y ve ese cuadro, pero usted ¿cómo así? ¿Qué es lo que le están enseñando? Pues papito, usted ni siquiera participó en esa construcción, usted ni siquiera fue a una reunión donde estaban los directivos, los docentes encargados del currículo y no ha dicho ni ha hecho nada. Entonces ¿de qué se queja si usted no ha participado? Igual, también toda esa responsabilidad se la dejamos a los profesores. Poner una nota sería injusto porque ni siquiera sé la rúbrica. ¿Cómo voy a poner una nota si ni siquiera tengo la rúbrica sobre qué estoy calificando? Profe, ante como este mal manejo que hizo esta institución o los profesores involucrados en este caso de la sentencia, ¿qué pasa con los profesores? Es decir, ¿carecen de herramientas para manejar este tipo de situaciones con los colegios y al mismo tiempo, perdón, con los estudiantes? Y al mismo tiempo como que los colegios se hacen los de la vista gorda, no atienden las solicitudes de los padres. Eso es un de todito, como dijiste. No son como las papitas, sino como el producto. Sí, con mucho chicharrón, demasiado chicharrón. Con pelo, chicharrón con pelo. Sí, ahí que hay un problema de todos nosotros. Primero que todo, claro, es una responsabilidad del profesor. Lastimosa o afortunadamente el primer respondiente en un aula, mi estimado profesor y periodista, es el docente quien está en aula, porque él es el primer responsable de lo que dice, de lo que hace frente a un salón de 40 años. Entonces, si yo como docente no sé manejar ese tipo de situaciones que se me presentan como dilemas morales, como toda la situación de la diversidad, inclusión y demás, si no tengo esas herramientas, pues obviamente la voy a embarrar porque parto de mi buen juicio y de lo que para mí asumo es lo mejor. Y muchas veces lo que yo asumo como lo mejor, pues finalmente no lo es, porque los tiempos cambian, porque ustedes tienen necesidades totalmente diferentes que cuando nosotros nos formamos. Entonces, digamos que ahí está nuestro primer error, no estamos actualizados. Pero no es porque no queramos, también la carga laboral en las instituciones educativas es supremamente fuerte y pues tras de que el profe tiene que planear, tiene que atender a padres, estamos hablando de instituciones educativas, bueno, en su mayoría son privadas.
tienen que atender a padres, tienen que hacer labores administrativas en los colegios, tienen que hacer muchísimos informes y formatos, pues adicionalmente tienen que formarse. Para eso no hay horas, para eso generalmente, no digo que todos, pero en su mayoría muchos colegios no dan esa flexibilidad para que el profe se forme y tampoco capacitan a los profesores en ese tipo de formación. Y pues hombre, que los papás tampoco están enterados de la situación, así que estamos. Siento que esta respuesta a la profesora fue como que usted hizo catarsis. Bienvenido a este podcast, ya no es podcast de Gracias. temas de actualidad, sino psicología. Habla con Carlos. Profesora, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que ya están a esto de cumplirse, hay uno que habla sobre la educación, que sea una educación inclusiva, de equidad y que esté pues también como justa para todos. Como país, varias preguntas. Nos hemos quedado atrás en el cumplimiento de este objetivo y cuando hablamos en Colombia de educación inclusiva, ¿por qué pareciera que solamente hablamos de personas con alguna discapacidad cuando sabemos que la inclusión es LGBT, género, raza, etnia, esta cuestión de la población extranjera? ¿Por qué seguimos como con la maldita lisiada? Como dice ella, ¿qué pasa? Porque nos O los damos lisiados tan duro. somos nosotros, más bien la También, institución. exactamente. ¿Por qué nos damos tan duro? ¿Hace cuánto se está empezando a hablar de inclusión? Desde supuestamente, cuando lo del plebiscito del no, que supuestamente está en la agenda gay, que nos Está van a cambiar. frío. Sí, vamos, me ves, deme calor, Avatar. Entonces, desde que de pronto, aquí en Colombia por lo menos he sentido que ha habido como mucha bulla en relación como a esta cuestión de inclusión y género, con la desinformación que hubo con esta cuestión del Las plebiscito cartillas. y las cartillas, que eso fue mejor dicho, ya todos somos trans, pareciera, o todos somos, cuando recuerden que los derechos de los trans son también derechos humanos. Entonces, bueno, ahora sí, profesor, me preguntaba. ¿Que a qué se debe eso? Y es que se da tantas vueltas que yo me olvidé la pregunta. Bueno, es que usted nos da muy duro. O sea, yo pienso que hay que tenernos paciencia. Usted, que es docente en formación de inglés como lengua extranjera, Periodista en y formación. periodista en formación, o sea, las dos cosas a la vez. ¿Usted cómo le enseña a una persona algo que siempre ha tenido fosilizado todo el tiempo en su mente? Entonces, como periodista, usted le muestra a alguien un reportaje, pero es que esto es cierto, pero es que esto es de ahí, pero es que, imagínese, pero usted decirle, explicarlo en terraplanista, que la Tierra finalmente es redonda, o sea, ¿con qué argumentos? Eso no lo va a entender muy fácil. Y sobre todo si usted llega diciendo, aquí vamos a salvar a todos y vamos a hacer una cátedra de género para que todos sean bien. O sea, no, porque llevamos más de 100 años con el mismo discurso. Entonces, obviamente, sí se debe a que somos supremamente tradicionales. Esa es una concepción muy personal, muy personal. Somos hipócritas, somos un país de hipócritas, porque ahí sí, no, claro, es que los niños, ¿cómo se van a volver gays y que no sé qué? Pero pues obviamente en las casas a veces que vemos malos tratos, vemos un carácter sexuado por parte de papás que es totalmente desproporcionado, vemos las malas palabras, vemos la corrupción en la casa, así muy palpable, y nos sorprendemos porque de pronto el niño tiene una orientación sexual diferente. Cuando confundimos esa orientación sexual de pronto con una etapa o de pronto finalmente con ese gusto que están haciendo. Y lo castigamos de la peor forma cuando en casa, como papá y como mamá, no tenemos un buen ejemplo. ¿A qué se debe precisamente esa hipocresía y ese tradicionalismo que también nos tiene en la inmunda durante tanto tiempo? Ese desconocimiento nos lleva precisamente a que cuando nos muestren algo nuevo, seamos muy renuentes a ese cambio. Por ejemplo, usted ahorita detrás de cámaras me decía, yo no quiero hacer tesis. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Me evidenció ante toda la comunidad que me da pereza hacer tesis. Pues está desconociendo un proceso, pero detrás de todo esto, o sea, su merced, para poder hacer todo esto, tuve que hacer una investigación. Es lo mismo, solamente que con una mayor constancia. Es exactamente lo mismo que cuando nos plantean a nosotros, bueno, vamos a trabajar inclusión, y la inclusión va desde este punto hasta este punto, y usted tiene que empezar a empaparse. Ay, no, me da pereza, qué mamera leer. Y que me lo den resumido, y ojalá sea un video de 2 minutos. ChatGPT, ayúdame. Ni eso, porque ni siquiera sabemos utilizar ChatGPT. Es tan evidente cuando utilizan ChatGPT. Entonces, ni eso. Y entonces, pienso que eso sería.
Profe, me genera también, me llama la atención ese comentario que dice sobre esta cuestión de la doble moral o la hipocresía, porque si bien esta sentencia fue muy aplaudida, también fue cuestionada por la opinión pública y hay un meme, haga así, como para que ahorita en la edición salga el meme. Ah, el meme. Bueno, No, ese- sí, un meme. Hay un meme. Sí, y me tapan la cara con el meme. El meme, o el post, o la publicación, mencionaba algo que también hizo pensar con algunas personas en cuanto a criticar la sentencia, y es que listo. Eh, la sentencia va de que ya no se va a enseñar religión en las instituciones públicas y que se tiene que enseñar una especie de cultura religiosa. Pero entonces para estas personas que son un poco más conservadoras está como la respuesta, la réplica a eso, y es de, listo, quieren bombardearnos y de que siempre se incluya toda esta cuestión del género, de la diversidad sexual y demás, que se deje de lado la religión como país como católico del que somos, pero al mismo tiempo también se dejan de lado se incluyen todas estas cuestiones de raza, de que la vida de las personas afro-negras valen, como el Black Lives Matter, y esta cuestión de la educación LGBT o la educación inclusiva, en la cual se impone en los colegios, en la cual si tú llegas a criticar eso, es como te tildan de homófobo, machista, misógino, etcétera, etcétera, racista o demás, pero cuando se habla de religión es como que ahí sí no se puede criticar, y cuando también en este país se supone que hay como esa moral o ese apego como a lo que dice ¿cómo es? Caléndula, no, camándula, sorry, La camándula. caléndula. Porque somos un país pues camandulero. Sí, ay. Bueno, yo soy católica, pues me duele eso, pero sí, es que somos tan hipócritas lastimosamente. Pero también hay una cosa, que dentro de esta propaganda, que finalmente va a hacer propaganda acerca de la educación en género y demás, ay, no, metamos a un gay, en cualquier situación, y ya, esa es inclusión. Cuando la inclusión va mucho más allá, hablemos desde el lenguaje, y no es decir, ella, amigues, no tengo nada en contra de ellos, son preferencias del lenguaje, pero es el hecho de evitar a perdón por lo que voy a decir, a este maricón, ese tipo de lenguaje tan invasivo, de qué forma yo lo estoy diciendo. O sea, eso no es solamente decir amigue, ella, no, se trata realmente de cómo yo cuido mi lenguaje cuando me dirijo a una persona que de pronto no está alineada con mis creencias ni con mi ideología. Eso es la primera parte. Y segundo, pues es que también, a partir de eso, entonces, ay, ¿por qué a los gays sí les dan protagonismo y nosotros los negros que hemos sufrido durante tanto tiempo? Y después salen, no, ¿y por qué nosotros los extranjeros, que no todos los que venimos aquí somos malos? ¿Y por qué nosotros los católicos que estamos en vía de extinción? ¿Y por qué las mujeres que nos han matado? Y entonces empiezan. Entonces, ¿esto qué nos da? Es una red flag muy importante, donde, madre, ni siquiera nos estamos prestando atención a nosotros mismos. Y este tipo de pequeños detonantes sirven para que otros se sumen, y finalmente la esencia del respeto, que finalmente todo se reduce a eso, se pierde. Entonces ya uno va y ve un paro, vamos a un paro, una marcha. ¿Usted por qué lucha? No, es que el gobierno no me está dando garantías. ¿Usted por qué lucha? No, porque es que resulta que la educación no es buena. ¿Usted por qué lucha? No, es que la gasolina está muy cara. Pero finalmente, ¿por qué estamos? Solamente es una causa propia y ya. Pero no nos estamos direccionando, vamos a resolver la situación de género, vamos a resolver la situación de desempleo, vamos a resolver tal situación. Esto se presta para muchísimas cosas. Entonces siempre van a haber desertores, siempre va a haber desertores, y pues nuestra doble moral siempre va a ser, ¿será que estamos bien? ¿Será que estamos mal? Y es esa vaina de querer complacer al otro, pero no nos estamos viendo al ombligo y sabiendo que estamos haciendo, no estamos haciendo bien las cosas. Listo, profe. Ahora, última pregunta. Pero seguro. No, o ¿quién quiere más? Sí. Signo zodiacal, no me profe, el Ministerio de Educación, a través de otras entidades del Estado, ha publicado pues estudios, decretos, manuales, como por ejemplo actualmente tenemos una que se llama Lineamientos de Política para la Inclusión y la Equidad de la Educación, y este año es reciente, es del 2021.
¿Estos documentos realmente le interesan a las escuelas o las instituciones de educación superior y demás? Si las leen, los docentes las aplican a sus clases. ¿Y qué pasa en el caso de no solo leerlo, sino llevarlo a la práctica como estos lineamientos para una mejor educación y cumplir, como que habíamos dicho, con esta cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible? Next. Se acabó el podcast. Bueno, Caritos, gracias. No Y responda, es que- profesora, responda. Bueno, te soy sincera, no los leemos, no nos apropiamos de ellos, sabemos que existen porque alguien nos dijo, porque alguien nos entrevistó en un podcast, alguien hizo la tarea, lo revisó y ya, pero realmente no creo que lo apliquemos. Partimos nuevamente de nuestro buen sentir y de nuestras buenas intenciones y sabemos que hay un eje principal que es el respeto hacia los demás, por eso nos estamos formando como educadores. Pero realmente, o sea, sí, nos interesa, claro que nos interesa, pero volvemos a lo mismo de la formación. Nosotros no estamos acostumbrados a que dentro de nuestra praxis docente haya un espacio para formarnos y para estar en constante actualización. Algunos lo harán, otros no lo harán. Por lo tanto, no hay una aplicación consistente. No es que no nos interese. Ay, bueno, sí, mentira, sí, para que voy a ser hipócrita. Hablando de hipocresía. Si a uno le interesa algo, uno busca el tiempo y lo hace. No nos interesa, lastimosamente. O sea, si estamos corchados y tenemos cero. Corchados, pero menos 1000, Muchacha. Bueno, amanecerá y veré. dijo el ciego. Sigue, sigo. Y sigo, profesora Sandra, muchísimas gracias por hacer parte y aceptar esta invitación a este podcast, del podcast Sin Filtro. A ustedes allá en casa también, muchísimas gracias por sintonizarnos, escucharnos, buscarnos en las aplicaciones en donde están los podcasts y demás. Entonces, algunas palabras para despedir, no sé, algo motivacional, como tipo de la Sociedad de los Poetas Muertos. No. Matilda, ¿no? No. Como culpa de esa- vayan y lean, vayan y lean. Por culpa de esa romantización de la educación es que estamos como estamos. Y el profe que no es así, entonces es un mal profesor. Ay, no, yo sí soy súper idealista, yo sí soy... Adópteme, señorita Miel. Quisiera ser así. No, pero pues, no idealicemos, no comparemos ese romanticismo tonto porque una clase de esas que venden ahí en las películas no es todo. O sea, trate usted de todos los días la misma clase durante tanto tiempo, usted se cansa y sobre todo usted que es tan inquieto. yo siento que usted es como signo cáncer o algo así, Piscis. Sí, estoy cáncer. Sí, Porque yo soy cáncer. Libra, entonces yo soy muy idealista. Lo bueno, no, mentira. Profesora, nuevamente, muchísimas gracias. Le damos como un aplauso. Gracias. No, eso es Pero inclusivo. por eso no Esto estamos es hablando de sofisticado. No. Aplauso sofisticado. Inclusive porque estamos hablando de No, educación. por parte, profesora. Gracias, Carlita. Sofisticado, inclusivo, tradicional. Gracias a todos por sintonizarnos. Hasta la próxima. Gracias.